Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban un saludo cordial de su amigo Oliver Ayacuchano. Bueno, hoy día me encuentro en la casa de mis padres. El día de hoy vamos a ir a sembrar papa con ellos. Eh, Acompáñenos en este nuevo video que les va a encantar mucho. Antes de comenzar con la siembra, primero consultamos las hojas sagradas de la coca, que nos indica que nuestra siembra va a estar bien. Así es, mis amigos, aquí estamos chachando nuestra coquita. También mi padre está chachando su coquita. Y nosotros siempre aquí en el campo chachamos nuestra coquita porque nos da energía, nos da ese ánimo para trabajar en la chacra, ¿no? Es por eso nosotros siempre chachamos nuestras coquitas antes de comenzar el trabajo aquí en el campo, mis amigos. Aquí está la chacra que vamos a sembrar el día de hoy. Ahí está también mi mamita que está poniendo ya las semillas. Y ahora empezamos a echar las semillas de la papa con las indicaciones que recibimos de mis padres. Bueno, de esta manera estamos empezando a echar la semilla. Está lloviznando, amigos, en estos instantes, ¿no? Como ven, la tierra está húmeda y así, ¿no? Ahí estamos echando las semillas junto con mi mamá y también mi padre también, que está ahí sacando la semilla. Así es, amigos, así es el campo. De no llorar por mi ausencia, porque Dios así lo quiso. De no llorar por mi ausencia, porque Dios así lo quiso. ¿Cachai? Ahí está, amigos, mi padre que también está echando el abono, ¿no? Bueno, aquí un dato importante. Anteriormente nosotros sembrábamos, ¿no? Con guano o excremento de oveja o de vaca, ¿no? Pero hoy en día ya no es así. Hoy en día esto es químico, ya las tierras también se han acostumbrado ya, ¿no? Con químico no se produce, con abono, ¿no? Que es químico. Y así es, pues, amigos, como cambian los tiempos, ¿no? Es distinto. Y ustedes se preguntarán, pues, ¿no, amigos? ¿Qué papa estamos sembrando? Bueno, estamos sembrando la papa peruanita y algunas papas nativas que particularmente se produce, ¿no? En las zonas altoandinas, ¿no? En las alturas, aproximadamente, ¿no? En la Tierra Negra. Y estamos sembrando un poco de papas nativas. Ahí está mi padre que está echando el abono. Bueno, solo está aplicando solo en cada semilla y poco. ¿Saben por qué? Porque para que la papa no sea tan químico, ¿no? Por eso estamos echando poquito abono nomás, amigos.
Amistad, perdillas bajas. Después de echar la semilla, ahora amigos, vamos a comenzar a enterrar la semilla de la papa o tapar, ¿no? Como lo llaman. Así, de esta manera estamos empezando a tapar. Como ven amigos, es muy fácil, muy sencillo, ¿no? Tapar con estas lámparas que son grandes, ¿no? Y es fácil. También la tierra está húmeda y suave, y por eso es fácil tapar la semilla, ¿no? Así es amigos, así se siembra, ¿no? En mi tierra. Así nosotros sembramos en nuestra tierra Ayacucho, amigos. ¿Y ustedes cómo siembran en sus regiones o en sus pueblos? Háganmelo saber en la cajita de comentarios, amigos. Yo ya me knaus. Ya ya schagen. Ein Podcast kann ich kurz papa. El río que va corriendo para las vidas de mucho. Y ahora estamos limpiando nuestra lámpara porque la tierra se pega a nuestra lámpara y se vuelve pesante, ¿no? Y cuando limpiamos se vuelve liviano y así avanzamos más en tapar la semilla, ¿no? Así es amigos. Me perdiste, te juro que me perdiste. No me saltes la culpa para ir de tu lado. Me perdiste, te juro que me perdiste. Tú misma tienes la culpa para ir de tu lado. Al fin terminamos de sembrar, cansadito pero contento. Ya nos estamos retornando ya a nuestra casita. Nos estamos movilizándonos en este caballito que nosotros aquí en el campo usamos como un medio de transporte, ¿no? Y así recorremos por muchos kilómetros para llegar a nuestra casita. Muchas gracias a todos mis seguidores del YouTube y Facebook. Muchas gracias por ver nuestros videos. Un saludo enorme a todos mis fans de Perú y el mundo. Un abrazote, un saludo cordial a cada uno de ustedes. Y nos vemos en el próximo video. No se lo pierdan, que se vienen más videos para que se diviertan ustedes, mis amigos. Chao, chao.